Hola gente. Bien, hoy me gustaría hacer un comentario sobre el libro verde de Muammar Gaddafi. Como ustedes sabrán, este hombre fue líder político libio durante muchos años y escribió este libro a finales de la década de los 70 y bueno, justamente en este texto resumió algunas de sus ideas básicas sobre a dónde quería llegar políticamente y también hizo algunos diagnósticos y algunos pronósticos sobre los que me gustaría decir algunas cosas. Si bien el libro tiene su propio orden, yo empezaría remarcando una parte que me pareció interesante en la cual se reivindica a la nación, al concepto de nación. Me parece importante esa parte porque, bueno, un poco se tira abajo el mito de que la nación es una simple invención, así nomás, un conjunto de líneas arbitrarias. Eso, como digo, se tira abajo y tampoco es que se defina a la nación o a la reivindicación de la nación como simple amor a la patria, sino que este hombre hizo algo que encaja más con lo que yo veo, que es explicar la reivindicación de la nación como un acto antropológico necesario para el ser humano, casi que como un acto de supervivencia, así como uno protege su hogar, porque en definitiva es el refugio donde puede sobrevivir. De la misma manera uno reivindica y cuida a su nación porque podríamos decir que es un refugio más grande. Una vez que se define esto, podríamos pasar a otra parte de este libro en donde él hace una extensa crítica a todo el tema de la democracia, con algunos puntos que hoy por hoy ya son comunes para nosotros. Tal vez en ese momento no lo eran tanto, en ese tiempo y en ese espacio, como por ejemplo el hecho de que, bueno, se supone que tendría que haber orden, pero hay algo así como anarquía, hay demagogia, hay propaganda, se termina cayendo muchas veces en el bipartidismo, no se continúan las tareas, porque como ustedes saben muchas veces unos partidos empiezan cosas que los siguientes no las continúan aun cuando podrían ser beneficiosas para el pueblo, o también se hace otra crítica de que muchas veces los partidos, por más que se jactan de ser democráticos, muchas veces si pudieran quitarían del medio por completo a sus opositores, lo cual hace dudar que la democracia sea realmente algo con una connotación moral buena como se le suele asociar. Y entonces, una vez que hace esa especie de diagnóstico con el cual yo coincido, lo siguiente que hace es hacer como su propuesta, que ahí por ahí esa parte me resulta un poco más difícil de imaginar. Él quiere como una especie de, o quería como una especie de política organizada, como a mí me hace acordar a las mamushkas, esas muñequitas que van una dentro de la otra así sucesivamente, porque digamos que quiere empezar por una serie de congresos populares en donde la gente común y corriente podría participar, así, o sea, podríamos estar hablando de una democracia directa y participativa, y una vez que se hacen esos congresos, posiblemente se llevarían a cabo otros en donde los líderes que destaquen en esos primeros congresos populares irían ahí a reunirse, y a su vez terminaría existiendo algo así como congresos nacionales generales en donde ya se reunirían los líderes de los líderes junto con otros sindicalistas o algún tipo de personalidad importante del país y demás. Frente a la idea que muchos podemos tener de que algo así es medio impracticable por el estado de la sociedad en nuestro tiempo, en nuestro espacio, él habla de que no es tanto una ley humana la que podría hacer que la gente cumpla con ese deber o con ese compromiso, sino que sería más como una ley natural expresada a través de la religión o de la tradición. Es decir, uno cumpliría en tanto y en cuanto tiene como una especie de compromiso espiritual. Y relacionado con esto, él también encuentra que el factor religioso es fundamental para la supervivencia de la nación, que como dije en un principio se reivindica
en este texto. Otro aspecto que él defiende es el tema de, bueno, tiene también en mi opinión una buena crítica sobre el tema de los medios de comunicación, porque básicamente sabe diferenciar entre la opinión pública y la opinión publicada, y afirma que lo que se publica no es lo que la gente realmente piensa, aunque se pretende hacer creer que sí. Y también tiene algunas críticas que en mi opinión también son válidas sobre el tema de las condiciones de trabajo y demás, porque se podría decir que bueno, que mejoraron las condiciones laborales, que se consiguieron garantías, y eso es cierto y él lo reconoce, pero también se habla un poco de la lógica de la limosna que hay detrás de mucho trabajo, en donde, bueno, muchas veces las personas cuando trabajamos nos conformamos simplemente con una mejora salarial, y tal vez, o sea, eso conduce tal vez a una postura acrítica de otras cosas que no tienen tanto que ver simplemente con la cantidad de dinero, como eso en parte se podría llegar a pensar que genera como una comodidad que mitiga el juicio crítico sobre lo social, lo cultural, lo espiritual y demás. Y en parte creo que podría haber algo de verdad en ese sentido. Él pretende ir más allá, además de la división típica entre lo público y lo privado, porque justamente habla de que tanto en lo público como en lo privado la condición de trabajo es una condición de dependencia, y pareciera como que su propuesta tiene más que ver con la posibilidad de que las personas y las familias consuman algo que es producido por ellos mismos, con por ejemplo los propios medios de producción y el propio conocimiento y demás. Y esto llevaría a un sistema en el que casi que queda abolido el modelo de trabajo con posterior salario en relación de dependencia. A este tipo de modelo él no duda en llamarlo algo socialista, aunque para mí no queda lo suficientemente definido hasta qué punto eso es o no algo socialista, porque incluso algunas partes parecen medio distributistas, sobre todo la parte de que cada uno o cada familia pueda producir lo propio. Y también hay otra parte que habría que ver cómo se la puede clarificar, en la que habla de que también quedaría finalizado el dinero, digamos. En otra parte, en relación a esto, él hace un repaso sobre cómo fue evolucionando el trabajo. Es un párrafo en donde lo resume bastante bien, en donde, bueno, habla de que en un principio se usaron animales como fuerza de carga, después se fueron creando mecanismos, llegando a las máquinas. El hombre, además de aportar su propia fuerza, posteriormente se fue convirtiendo en técnico, y después de eso, bueno, ya algunas herramientas básicas se terminaron convirtiendo en máquinas complejas, incluso en electrónicas. Esa parte me resultó interesante porque, aunque como dije en un principio este libro es de principios de los 70, un poco te deja orientado a una realidad que hoy tenemos mucho más cercana, que es la evolución de la máquina, la evolución de ciertas tecnologías y la posible obsolescencia de nosotros, de las personas, sin saber muy bien si va a haber o no tareas para realizar. Ustedes saben que eso se debate mucho, sobre todo desde estos organismos internacionales y demás. Pareciera haber una idea de que sí va a quedar mucha gente sin tener nada que hacer. En ese sentido, una cosa que él parece ver venir es que a medida que la ciencia fue avanzando, la ciencia y también la tecnología, pareciera como que la clase trabajadora fue bajando de nivel en ciertos aspectos, y por ejemplo eso podría llevar a la desaparición de sindicatos o uniones de trabajadores que defiendan ciertas garantías o ciertos derechos laborales. Y en eso tal vez puede que hayas acertado. Yo me acordé mientras leía esa parte el tema del que hablaba Diego Fusaro con el tema del precariado.
cuando habla sobre el ser humano en general, en su trabajo, en su vida, en las tareas que uno tiene que desarrollar, habla de que el hombre necesita su propio hogar, es algo natural a él, y un poco tiene esta noción que aparece también en algunos políticos cristianos, por ejemplo, de que la tierra la da Dios, y entonces no debería haber como una interferencia, y en todo caso habría que buscar la forma en la que al menos toda persona tenga su propio hogar, junto con esto de poder producir. Y ve dos tipos de necesidades que harían, al satisfacer estas necesidades, las personas seríamos felices, que son por un lado las necesidades materiales como casa, comida, ropa o transporte, pero además habla de las necesidades en la parte espiritual, que eso lo ve también como algo fundamental. En ese sentido a mí me cae bien porque era un político que, al menos en este texto, en lo que propone, tenía presente esa parte como algo importante, y además a mí me parece que este hombre debe haber visto mucho a lo que estaba pasando en Occidente para terminar sacando las conclusiones que sacó. Probablemente, o sea, vio que lo que se estaba desarrollando en Occidente tarde o temprano iba a terminar llegando a Oriente. Y esto también lo digo porque, bueno, hay directamente una parte en la que habla de la posible pérdida de la familia. A mí eso me llamó la atención porque, bueno, tenía una forma de defender la familia que se parece mucho a lo que hoy por hoy están haciendo algunos conservadores cristianos y demás, hasta el punto en el que dice una cosa que también me llamó mucho la atención, es que dice que una sociedad sin familias va a ser como una sociedad con humanos artificiales, y muchos de los estudiosos que justamente giran alrededor de ese tema de lo artificial y la mezcla con lo humano están hablando justamente de eso, de que se va a intentar llegar al desarrollo de humanos artificiales que van a ir en detrimento justamente de la formación de familias. Un tema que también se corresponde mucho con la actualidad, del cual habla bastante, es la diferencia entre hombres y mujeres. Por un lado, él critica todo tipo de discriminación injusta que haya entre ellos, pero al mismo tiempo habla de que sería algo muy negativo que se pierdan los roles típicos, y que eso sería algo bastante devastador a nivel social, y parte de esa parte del texto se corresponde mucho con la actualidad y es una explicación sencilla pero concreta. Y otra cosa en la que creo que fue acertado es en que, bueno, habla de que muchas personas de África no van a olvidar cómo fueron tratados en ciertos sectores del mundo durante bastante tiempo, y que eso podía hacer que las relaciones fueran delicadas. Y si a esto le sumamos que hay algún que otro artículo dando vuelta por ahí en el cual este hombre acertó en lo que podía pasar si a él lo quitaban del poder, como finalmente lo quitaron, se podría decir que en eso también fue bastante preventivo, bastante predictivo. Y dos últimas cosas que reivindica y que defiende bastante en este texto son la educación y el deporte. Bueno, como conclusión, a mí lo primero que se me ocurre decir es que lo que se dice en este texto tiene bastante sentido. Yo lo dije al principio, me parece que los diagnósticos y los pronósticos son bastante acertados, y por ahí lo que me hace un poco de ruido es el tema de las propuestas, porque aun cuando yo coincido en esto que él menciona de que la ley humana no serviría para generar el compromiso con ese sistema que él propone, haría falta algo más importante, más trascendente. Hoy por hoy, en nuestra porción social, ni siquiera tenemos eso. Entonces, o sea, primero tendrías que lograr extender una cuestión espiritual para después poder proponer ese sistema. Entonces, me parece un poco impracticable. Habría que ver cómo estaba la sociedad de su tiempo y de su espacio,
Después otra cosa que me parece importante decir como conclusión es que ni siquiera sé si él llevó a cabo lo que él mismo escribió, ¿no? Porque lo que está escrito tiene bastante sentido. Ahora habría que ver si él mismo hizo algo durante todos los años que estuvo de esto que escribió. Otra cosa que me parece importante decir es que si bien, como digo, o sea, la parte del diagnóstico, la parte del diagnóstico y del pronóstico me parece acertada, la propuesta me hace bastante ruido, pero sí que veo que tiene mérito cuando los políticos no son simples gerentes y en cambio tratan de hacer como una doctrina o un movimiento, una corriente pensada para la peculiaridad de su nación. Porque la nación para mí es como un organismo vivo y por eso no me cae bien el tipo de política así que es como dije recién, como gerentes que pareciera que a cualquier país lo pueden gobernar de manera indiferenciada. O sea, yo no creo en eso. Yo creo que te tenés que conocer sí o sí las características de tu nación, igual que también necesitas conocer la personalidad de las personas que te rodean para saber cómo tratar a cada uno. Entonces, para mí el liderazgo en un país también tiene mucho que ver con eso, con conocer las características propias del lugar y de ese tiempo. O sea que por ese lado tiene mérito, pero como digo, la propuesta, no sé, a mí eso sí que me hace bastante ruido. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Yo, sobre este hombre también creo que hay que saber diferenciar, como dije recién, o sea, esto que escribió parece que tiene sentido, después habría que ver qué cosas hizo, porque sé que tiene toda una parte geopolítica occidental que lo defenestra cuando lo menciona, y directamente lo bajaron del poder de una forma bastante discutible, pero también sé que tiene toda otra facción que lo idolatra acríticamente, que eso, no sé, habría que estudiarlo un poco más, por eso digo que hay que diferenciar entre lo que escribió y lo que hizo. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios, es bastante interesante este texto y es fácil de leer, o sea que lo pueden buscar y está bastante bueno. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.